Esperamos que hayan almorzado bien, que hayamos cogido más ánimo para preguntar y que en adición a eso, ¿verdad? Pues hayamos podido compartir mientras teníamos impresiones de las ponencias de la mañana, que fueron sumamente importantes y pertinentes, ¿no? Y yo creo que esta vez no voy a preguntar. Así que vamos a ver. Bueno, voy a presentar a la ponente para comenzar esta ronda de la tarde de hoy. Voy a presentar a la profesora Marta Quiñones Domínguez, es doctora en Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, con un grado de maestría en Economía y Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Labora en la UPR de Arecibo como profesora de Ciencias Sociales. Fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico de 2008 al 2010, presidenta del Comité de Mujeres Economistas, consultora y asesora de comunidades en diversos temas. Actualmente ha sido electa para ser presidenta de la Sociedad de Planificación de Puerto Rico. Como economista heterodoxa, ha presentado sus trabajos en y fuera de Puerto Rico, además de publicado varios trabajos con temas diversos en ciencias sociales y económicos. Esto está bien corto. Yo he escuchado a Marta y conozco a Marta de muchas actividades hace varios años, poco porque soy joven, obviamente, pero la conozco. Así que ahí faltan muchas cosas, estoy totalmente seguro. Y por eso, y siempre que voy a una actividad que se estaba diciendo ahora mismo, que le toca a ella compartir impresiones, pues digo, pues bueno, pues estás esperando que llegara tu turno. Realmente me gusta escucharla mucho, así que espero que también podamos aprender y compartir impresiones con ella. Así que un aplauso para Marta. Está bien buena la presentación. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Después de comer tanto, ¿verdad? Vengo yo a hablar del tema de economía, ¿no? Dejan poner la botellita de agua acá abajo. Que ya me están diciendo que está la botella de medio. ¿Verdad? Yo fui bastante disciplinada y me suscribí a las preguntas que me envió Chinea, ¿verdad? Pero también tengo mi discurso que tengo que dar. Así que es parte de eso. Ok, ventajas de urgencia de la soberanía es el tema que me toca a mí. A ver. También me explico todo esto, pero mira, ya lo hice todo al revés. Y esa misma es la presentación, lo que pasa es que yo quiero que... Ya, ok, lo primero que queremos señalar es ¿qué es hablar de soberanía en el mundo actual? Empecemos por ahí con esa democracia donde hay grandes poderes económicos globales que controlan todo, con las políticas autoritarias y antidemocráticas de los gobernantes, donde el monstruo de la corrupción está en todo y permea en todo, y cada vez que ustedes me escuchen en televisión yo siempre añado, y la corrupción que nadie la quiere tocar. ¿Por qué? Porque es el monstruo que se está llevando gran parte del dinero, pero nadie lo menciona, ¿verdad? Y es parte de ese problema, ¿verdad? Así que todo eso nos aleja cada vez a nosotros los ciudadanos por el descontento y hace que los grandes poderes se apoderen de todo el proceso. Y entonces ahí tenemos que repensar soberanía como. ¿Por qué la soberanía? Me imagino que ya lo han dicho varias veces, pero lo más importante aquí es el poder. ¿Quién controla el poder? Y en todos los problemas sociales que vamos a enfrentar, ambientales, económicos y culturales, el poder, quien lo controla, es el problema, ¿verdad? Así que esta parte es importante. Lo segundo es, la soberanía es un elemento del poder que tiene el Estado sobre su territorio. Es independiente, es inviolable, no prescribe, no se transfiere, y hay que aprender eso. Y como derecho que tiene un pueblo, tenemos ese deber de defender la independencia. Voy para atrás. ¿Qué preguntas que surgen antes de empezar a discutir? ¿Cómo lograr soberanía económica para nuestro desarrollo superando los efectos del neocolonialismo? Estas nuevas formas de colonialismo que tenemos ahora. ¿La globalización es un factor que anula la soberanía o simplemente la redefine? Es parte de lo que tenemos que descubrir.
¿Cómo enfrentamos la dependencia económica de varios sectores? Y aquí me detengo. No es la dependencia de un grupo de la población, es que todo el mundo depende de algo. Los que tienen empresas son dependientes de que le den contratitos, ¿no? Los empresarios grandes quieren que le den subsidios. Todo el mundo está dependiendo de todas estas cosas. Y nosotros cuando miramos la dependencia solamente nos fijamos en las personas que cogen transferencias federales. Cuando aquí hay muchos mantenidos que se llevan grandes tajadas y que además de eso tienen que ver con la corrupción. Así que es parte de esa parte que tenemos que ir definiendo. ¿Cómo enfrentamos una economía sin empresas nacionales? ¿Cómo se enfrenta la administración de un gobierno que depende casi en una tercera parte del presupuesto de fondos de Estados Unidos? Nosotros, con soberanía, ¿no? ¿Cómo enfrentar la corrupción? ¿Quién se va a atrever a decirle a la corrupción, eso no va aquí? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Porque están detrás muchos poderes económicos. ¿Cómo administrar un país con una deuda casi tan grande como su producción y que sigue creciendo? Y Néstor hizo una pregunta importante ahorita, una argumentación muy importante. La deuda está asociada a la colonia. Pero ¿cómo vamos a enfrentar también todo eso? Y nosotros tenemos que definir quién va a pagar esa deuda. Lógicamente, en la colonia lo estaban pagando todo, pero en la soberanía tenemos que... Yo como que lo digo. ¿Cuáles son los poderes económicos necesarios que ofrecen las opciones soberanas que no puede ofrecer el Estado Libre Asociado y la estadidad? Lo primero es la soberanía económica. Si sabemos definir bien lo que queremos como país, podemos tener soberanía económica. Si no sabemos, nos podemos convertir también en otra colonia diferente, la disfrazada. Pero elegir el rumbo que el país necesita, las impresiones de las corporaciones extranjeras, es importante. El derecho a la autodeterminación que poseen los pueblos es que nosotros tenemos que también aprender que nosotros nos podemos mandar. Y si no lo aprendemos, alguien nos va a decir, es que ustedes no saben mandarse. Eso es lo que decían los libros antes. Y todavía siguen con ese discurso, es que ustedes no saben mandarse, porque ustedes no pueden, no saben, ¿no? Y la soberanía económica es la posibilidad de desarrollar nuestra economía sin interferencia de otros países a través de un buen manejo de los ingresos. Esa es la palabra más mala. Un buen manejo de los ingresos, que no vemos ejemplos actualmente, ni en el pasado, ni ahora, por si acaso. La independencia y la soberanía nos brindan muchos beneficios, pero lo más importante son esos beneficios económicos. Porque podemos establecer tratados económicos según las necesidades particulares que nuestro pueblo pueda tener, y además de eso tenemos que redefinir la coexistencia de esas tres palabras que están ahí: globalización, soberanía y políticas sociales propias del estado del bienestar. O sea, tenemos que hablar, ¿qué es la globalización? Hay un economista chino que está en la cuestión esta de los BRICS, que alega de que uno puede coger la globalización y manejarla de manera que beneficie a los pueblos, ¿no? O la podemos dejar como la tenemos hasta ahora, donde beneficia a los grandes empresarios. La soberanía te da el poder de definir hacia dónde tú quieres dirigir las cosas. La soberanía de los estados es importante. Hay países que están cediendo sus soberanías, ¿no? Así que nosotros tenemos que definir si la vamos a defender o nos vamos a echar para atrás. Y lo tercero es que no podemos dejar al pueblo sin sus beneficios. O sea, el contrato social requiere que nosotros también le demos lo que el Estado necesita y lo que la gente necesita para ser felices y lograr que todo marche bien. ¿Por qué la estadidad carece de las herramientas para atender los intereses de Puerto Rico? Ya en la Universidad de Puerto Rico hicieron un estudio sobre la situación de la estadidad, ¿no? Y es parte importante, pero bueno, las corporaciones que vienen a Puerto Rico vienen en función de la colonia, no en función del Estado. Por lo tanto, hay que ver cómo ellas aceptan ese tipo de interferencia. Segundo, tendremos que pagar impuestos federales. Y ya también hay muchos estudios en internet que nos dicen cuánto nosotros vamos a pagar de impuestos federales y que después no vamos a tener para pagar impuestos para el Estado, ¿no? Y entonces ahí viene el debate, o sea, ¿cómo vamos a manejar esto?
La ventaja competitiva de Puerto Rico se va a ajuste, aunque ya se fue a ajuste, con los tratados de libre comercio que hizo Estados Unidos con otros países, se fue esa ventaja competitiva. Pero en la estadidad te siguen quitando ese poder. O sea, entonces tú eres parte de un todo integral, ya no eres una colonia, eres parte de un todo integral, pero no va a negociar como si fuera parte de un todo integral. Lo mismo que está argumentando Hawái ahora, lo mismo que está argumentando Alaska, que son partes, pero no son inclusives, ¿verdad? Y es parte de eso. Y los gastos potenciales de los programas federales, pues no sabemos si van a aumentar o disminuir, ¿verdad? Necesariamente, porque depende de lo que los republicanos definan que son los nuevos programas federales que van a estar ofreciendo, pero pues Estados Unidos tiene que definir qué es lo que, si va a tener un estado que va a tener que mantener o va a tener una colonia como está ahora. Para los estadistas, ellos te van a decir que esto no es cierto. Y tenemos a Rita Vera Colón todos los días repitiéndolo, de lunes a viernes, diciendo que esto no es cierto, que con la estadidad esto va a venir abundancia. Bueno, puede haber abundancia para algunos si seguimos con las mismas élites del poder. Puede haber pobreza para la mayoría del pueblo. Entonces, hay que redefinir abundancia para quién, ¿verdad? Va a haber una alta dependencia de fondos federales. Y entonces la pregunta ahí, ¿quién paga la deuda de Puerto Rico? Porque la deuda de Puerto Rico está atada a la Constitución de Puerto Rico. Y la Constitución del Estado Libre Asociado define cómo se paga la deuda actualmente. La Constitución de Estados Unidos es diferente en la forma en que se define cómo se paga la deuda. Así que ahí van a intervenir no solamente la gente que quiere votar o no votar por estadidad, sino todas esas gentes que económicamente dependen de Puerto Rico y que no somos nosotros. ¿Quién me va a pagar la deuda? ¿Cómo se va a pagar esa deuda? Importante también. Y por último, definir ese concepto que tantas veces hemos estado peleando en Puerto Rico. Llevamos todo un siglo XX y parte de este siglo XXI peleando por las leyes de cabotaje. Y ahora estamos prisioneros de 3 líneas nada más. De un oligopolio de 3 que puede controlar lo que viene y el precio que viene a Puerto Rico. Y lo que nosotros podamos vender al resto del mundo. Así que ya Luis estará preparando allí parte de preguntas porque ese es el tema de hoy. ¿Por qué los poderes soberanos son necesarios para atender las necesidades e intereses de Puerto Rico y cómo la soberanía cambiaría nuestro poder económico nacional e internacional? ¿Por qué? Porque tenemos una alta dependencia de fondos federales y una capacidad limitada para solventar los gastos corrientes de la administración. Queda interrogante todavía cómo se... Eso pasa. Por el poder... Simplemente, para controlar el poder. ¿Dónde va a radicar el poder? En Puerto Rico y en su gente. Ojo, porque el poder, como señalaron ahorita, el poder puede estar con nosotros acá, pero en un grupo. Así que el poder es importante, negociar es importante. Para establecer un plan económico, social, cultural y ambiental integrado. Para planificar lo que queremos lograr, hacia dónde queremos lograr, cómo lo queremos medir, cómo lo podemos cambiar, quién va a participar en eso. Es parte importante de que nosotros tengamos el poder acá. No podemos administrar una república o lo que sea, ¿no? Si alguien viene de afuera, imponernos restricciones. Lo que pasa actualmente en la colonia. Usted quiere defender la industria lechera y viene de allá los poderes externos y nos dicen no, se hace de esta forma. Usted quiere hacer tratados comerciales con algún país, te dicen no, tienes que hacerlo de esta forma. Eso, ¿no? Sería la ventaja que tendríamos como soberanía. Nosotros controlamos esa parte. Y además de eso, esto Wilma Reverón lo estaba presentando, es que tenemos que ir pensando cómo los administradores tienen que pagar compensación económica por todos los daños sociales, culturales, ambientales y económicos que han producido al pueblo de Puerto Rico. Y en los daños sociales incluye los daños psicosociales, donde la gente actúa como actúa porque es parte de esa estrategia. Y además incluye la parte educativa de ese sistema educativo que no responde a nadie, pero que está ahí desarticulando todo el proceso productivo y que cada vez dice que usted no puede hacer las cosas, ¿no? Eso es importante. Y entonces Wilma Reverón en la ONU presentó un proyecto
donde dice que hay que pagar compensaciones. Y definió diferentes términos por los cuales se tienen que pagar compensaciones. ¿Y quién tiene que pagar sobre quién es? Sobre diferentes detalles particulares, y además de eso, ¿cuánto tiempo se tiene que establecer? ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer esa transición soberana? Que el pueblo de Puerto Rico tenga entonces esa salud mental que pueda administrarse por sí mismo. Participar en los tratados comerciales, incrementar la comercialización de los productos puertorriqueños a nivel internacional. Y cuando hablo de productos puertorriqueños, no solamente son objetos, también son todo ese caudal de conocimiento que tenemos nosotros y los poderes para negociar esos acuerdos. ¿Cómo la soberanía cambiará nuestro poder económico nacional e internacional? No es lo mismo negociar con interferencias que negociar soberano. Esa es la primera parte, ¿verdad? Establece las relaciones que tú quieres y con quién tú quieres relacionarte y cómo se dan esos tratados de relaciones. Lógicamente, el imponer aquello que le parezca necesario, y eso significa no estar bajo la dependencia de Estados Unidos. Ojo, la gente te va a decir, no, pero es que Estados Unidos es la potencia más grande del mundo. Hoy en el periódico El País sale que China ahora es la potencia más grande del mundo. Por poquito, pero le está pasando a Estados Unidos. Y dentro de 2 años va a ser la potencia más grande del mundo. O sea que ya no es Estados Unidos. Así que no podemos seguir diciendo que Estados Unidos es lo más grande, como lo digo mucha gente decir, o sea, Estados Unidos es lo más grande y todo el mundo tiene que comerse con Estados Unidos. ¿Por qué Horizon Line se va de Puerto Rico? Porque también están compitiendo con los comercios de China y todo ese mercado del Oriente. Parte de eso. Y lógicamente, esos poderes económicos y políticos solamente se van a lograr con la soberanía. ¿Cómo los cambios geopolíticos recientes posibilitan que Puerto Rico sea un país soberano? Primero, ya estamos viendo que la mayoría de los países están pidiendo ser independientes. Y los países que están asociados, o sea, las naciones que están asociadas a unos países como el País Vasco, como Cataluña, como Escocia, están pidiendo la independencia. ¿Y por qué ellos piden la independencia? Y para ellos es bueno, y porque nosotros no podemos pedirla y para nosotros es malo. ¿Por qué ellos pueden sobrevivir y nosotros no? Preguntas claves que hay que hacerse. ¿Por qué Inglaterra no está tan mal? Porque Escocia se quiere ir de Inglaterra. España está mal, ¿verdad? Pero ya sabemos por qué Cataluña y el País Vasco se quieren ir. Porque ellos mismos se redefinieron a sí mismos, empezaron a coger poderes soberanos y ahora descubrieron que ellos pueden hacer las cosas sin intervención de los otros, ¿no? Y eso es importante que lo empezamos a ver. Además de eso, vimos como en la antigua Unión Soviética, muchos de los países que estaban integrados en la Unión Soviética pidieron la independencia y han sido solventes. Claro, no lograron corregir algo importante, el elemento de la corrupción. Y la corrupción política, la corrupción de las élites de poder se han metido y también las puede llevar a arruinar. Pero es parte de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Preguntarse, ¿la globalización es un factor que anula la soberanía o simplemente la redefine? Y ahí eso es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque muchos países actualmente son dependientes de otras cosas. Ceden su soberanía económica y de su soberanía política. Pero eso requiere que el país sea un país que comprenda lo que está haciendo y no que se lo imponga. Eso requiere que los países aprendan, ¿verdad?, a controlar, ¿verdad?, lo que tienen y a defender a sus industrias, ¿verdad? Y esas son cosas importantes que tenemos que ir repensando. Con los BRICS, los países nuevos que se están abriendo, que son los países donde está Brasil, que está China, que está Sudáfrica, que está India, ¿verdad? Esos países están diciendo hay que jugar las reglas de una forma diferente. Hay que empezar a redefinir estos conceptos. Y hay que utilizar esta globalización en función del pueblo, inclusive, o sea, que el desarrollo y el crecimiento económico sea inclusive, no para una gente, sino para todos los que están en la población ahí. O sea, y eso se logra solamente cambiando la forma en que se maneja ese proceso económico. Ser soberanos en un mundo globalizado es depender de otros, te van a decir.
¿Y para qué entonces tú quieres la independencia? Si vas a como quiera depender de otro. Pues sí, los países tienen que comerciar, pero los países hacen tratados y es importante definirlo. Muchos países están dejando de ser completamente independientes. La soberanía económica implica la existencia de aduanas y la emisión de monedas. Y aquí quiero detenerme porque a pesar de que implica eso, hay países soberanos que están cediendo sus monedas y están dolarizando su economía a cambio de otros intercambios, ¿verdad? No simplemente porque es más bonito el dólar, sino sencillamente negocian cómo vamos a hacer ese tipo de economía. O sea, que en el proceso de transición, aquí no se tiene que eliminar necesariamente el dólar inmediatamente, sino que puede hacer un proceso de negociación y transición hacia una nueva economía. Nos están enseñando esos otros países cómo se hace. Nosotros tenemos que salir de la isla, ver esos otros experimentos y estudiarlos. Existe interrelación entre soberanía política y la independencia. Estos cambios geopolíticos son importantes. Ya para siglo XVIII ya estaban diciendo los Rothschild: temen el control de la economía de un país y no me importa quién haga sus leyes. Por eso la economía es importante. Si usted como pueblo no domina su economía y deja que sobreimpongan sobre usted, entonces otros definen sus leyes y definen lo que está sucediendo. Y eso sucede en la colonia, pero sucede también en muchos países que están perdiendo su soberanía porque el pueblo no está mandando. Así que tenemos dependencia de financiera del exterior y nos van a decir: mira, si lo mejor del mundo es traer empresas extranjeras, tenemos el Estado Libre Asociado que siempre ha dicho que traigamos empresas extranjeras. Y entonces uno le da el discurso: vamos a crear empresas nacionales, vamos entonces a apoderar a Puerto Rico. Y ellos dicen: sí, aquí tienes estos pequeños fondos para que crees las pymes puertorriqueñas. Y cuando hay un problema, pues vamos a traer un problema de agricultura, pues vamos a traer una empresa extranjera de agricultura que se sobreimponga sobre nosotros. ¿Y qué va a suceder? Esos pequeños agricultores que están sobreviviendo se van a ir a ajuste. Y bueno, me perdonan, ¿verdad? Pero la voy a criticar. La Secretaría de Agricultura ahora, soberanía alimentaria. Y lo primero que hizo fue: vamos a producir caña de azúcar, vamos a producir arroz. Con arroz y caña de azúcar tú no controlas un país, tú no tienes soberanía alimentaria, ni seguridad alimentaria tampoco. Hay que diversificar, pero también tenemos que aprender qué podemos hacer, porque nos volvimos de nuevo a lo que éramos anteriormente. Y no es que la caña de azúcar sea mala, no es que el arroz sea malo. Lo que pasa es que nosotros no somos productores de arroz. Y el arroz que producimos no da para todos nosotros. Pero nosotros lo que necesitamos es la soberanía para poder entonces hacer tratados que nos beneficien a nosotros y cultivar alimentos que nos puedan beneficiar a cada uno de nosotros y cambiar esos hábitos de consumo. Eso no es el discurso que están dando. Están dando: volvamos de nuevo a hacer el monocultivo. Volvamos de nuevo al problema. Y seguimos por ahí. Los fondos buitres y otros fondos. Ya andan detrás de Puerto Rico los fondos buitres, comprando los bonos de Puerto Rico para que le dicen: cedan su poder económico, que los podamos demandar. Si ustedes no pagan, nosotros compramos esos bonos y ustedes nos tienen que pagar. Y vamos sobre ustedes como pueblo. Pero una cosa es ser Argentina, con los argentinos defendiéndose, y otra cosa es ser Puerto Rico, la colonia, con los colonizados. O sea, Argentina, la gente se paró allí y dijo: no. Compraron esos fondos, pero no. ¿No? Aquí, el problema es que podemos perder mucho en esos fondos buitres y esta gente que está administrando cogen maletas y se van para Estados Unidos. O se van para otro lugar. ¿Y quién se queda aquí? El pueblo trabajador, los que dependemos de esta isla para sobrevivir y los que creemos en esta isla y en su gente. Así que las corporaciones están pensando en cómo, ¿verdad?, van a controlar el mundo, ¿verdad?, dónde van a invertir, cómo se hacen las cosas, ¿verdad?, dónde es que vamos a estar interviniendo. Y lógicamente, si nosotros no tenemos control, no tenemos elaboración y ejecución de las leyes sobre el territorio, firmando tratados que nos defiendan y que nosotros podamos entonces administrar el país eficientemente.
Los intereses económicos encontrados de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Es la deuda de Puerto Rico un asunto meramente económico o un asunto de obligación descolonizadora? Esas preguntas me las dieron ustedes, por si acaso. O sea, intereses económicos. Ya Alejandro había hablado lo que es ser una colonia, ¿no? Los intereses económicos de la colonia, pues las colonias están para mantener a las metrópolis, para ser explotadas, para sacarle los recursos, ¿no? Y si no fuera por un pueblo luchador, no tendríamos el centro de la isla, porque luego lo que estaba allí era lo primero que se querían llevar. Si no tuviéramos un pueblo luchador, tendríamos este país contaminado por todos lados, y todavía siguen. Porque como colonia te quieren imponer el incinerador para traerte basura de otros lados, para quemarlas aquí, porque a nadie le importa la salud de ustedes. Eso lo dijo la EPA, por si acaso. La Agencia de Protección Ambiental dijo, pónganlo en Arecibo si ya están contaminados, que se contaminen un poquito más, no importa. Ah, claro, ¿por qué? Porque es una colonia. Pero en Estados Unidos no se atreve a decir eso. Y no se crean que con la estadidad vamos a mejorar. Por si acaso, porque hay gente que dice, en la estadidad eso no va a suceder. Sucede en Hawái, sucede en Alaska. O sea, es parte de eso. Así que las colonias, además de eso, tienen mano de obra barata, acaparamiento de las tierras, ¿verdad? Expoliación de las materias primas, destrucción del capital propio. Aquí es interesante, si usted se pone a estudiar el Partido Nacionalista en sus orígenes, estaba lleno de pequeños y medianos empresarios, y grandes también, porque el Normandy era de uno de ellos, ¿verdad? Pero había también los grandes. Y vamos viendo cómo todos ellos fueron desplazados, ¿verdad? Poco a poco, y sustituidos con capital extranjero. Y entonces, ahora todo el mundo prefiere ir a Walgreens a comprar, a Sam's a comprar, a Walmart a comprar, ¿verdad? Porque, yo te lo vendo todo. Entonces, pensamos hacer una actividad, vamos entonces a comprar ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Como tienen mucho dinero, fueron y le compraron mercancía a los productores puertorriqueños. Entonces, fíjense en los anuncios, cómo nos están contestando. Nos dicen, no, pero mira, si aquí vendemos productos puertorriqueños y está el que hace los balúes, qué sé yo, los jamones esos que empacan. Y entonces, el papel de inodoro, y te está diciendo, estos son empresarios puertorriqueños que nosotros le compramos. El capital en función del gran capital. Nuestras empresas dependientes de, en vez de ser independientes de. ¿No? Parte de ese proceso también dentro de esto. Además de eso, desde la metrópoli se exportan capitales en forma de préstamos, de inversiones monetarias en las industrias, en la agricultura, en el comercio, y lo que señaló Neftalí, te vendemos la deuda. Te recomendamos. ¿Quién dijo que hay que cerrar las escuelas en Puerto Rico? No fue un plan educativo preparado en Puerto Rico que determinó que hay muchas escuelas sobrantes y que podemos... No fue un plan en Puerto Rico. Fue los de allá de Boston que tienen un contrato millonario y aparece dinero para pagarle a ellos, pero no para pagarle el fondo del retiro de los maestros, por si acaso. Porque con ese dinerito se podía saldar el fondo de retiro de los maestros. No, pero para los maestros no. Entonces hay que cerrar escuelas cuando el problema está en el edificio que está allí en Atorrey. No están las escuelas. Y entonces, ¿por qué cerrar escuelas? Porque es el plan neoliberal. Vamos a privatizar las escuelas, vamos a sacar a la gente. En las colonias la gente no debe ser educada. Eso es el sueño de ustedes que quieren ser independientes. Este es el discurso indirecto. Vamos a cerrar los hospitales, ya no tenemos hospitales de nosotros. Vamos a quitar todo lo que ellos elaboraron, porque dentro de los pequeños espacios que había en la colonia, hubo unas mentes brillantes que elaboraron un plan de salud. Arbonne elaboró un buen plan de salud, pero se lo han desmontado completo. Y nadie se acuerda quién es ese señor. ¿No? El sistema de educación era bueno. Había que mejorarlo, había que darle filosofía educativa, pero nada más. Pero entonces lo han ido desmontando poco a poco. Cada 4 años le añadimos nuevas cosas y lo complicamos, y los maestros ya no saben ni lo que enseñan. Porque tienen que leer la carta circular que sustituyó a la otra carta circular, que sustituye a la otra carta circular, y no sabemos por qué carta circular vamos. Entonces, es parte del problema. El problema viene de arriba. Pero no dijo, los de Boston no dijeron, eliminen el edificio de Atorrey. Nos economizamos todo ese montón de dinero y vamos entonces a administrar horizontalmente las escuelas. No dijeron eso. No, eliminen escuelas. ¿Y quién paga?
Los padres que tienen que entonces llevar a sus hijos más lejos, ¿no? Los padres de educación especial que tienen que buscar una escuela que atienda a estos niños, ¿no? Los padres que, como una carta que salió ayer, que votaron a una maestra de matemáticas, le cerraron la plaza y entonces pusieron a una maestra de otra cosa a dar la clase de matemáticas, ¿no? Bueno, un sistema educativo así, ¿verdad? Así que parte de eso lo vemos aquí. Ay, bendito. Un día más manejar esto. ¿No? Ok, ya sabemos que las colonias son rentables. Todos los grandes capitales también lo saben, ¿verdad? El acaparamiento de esos recursos es importante, pero hay uno que es más importante que esos recursos que están ahí, es el agua dulce. Ese recurso es estratégico y va a ser escaso en el futuro, y nosotros tenemos mucho aquí. Claro, nos dicen que no tenemos nada, que tenemos sequía, pero es que la tenemos mal administrado el asunto, y es parte de nuestro problema. Y lógicamente, algunas veces toleran que las colonias desarrollen su economía, ¿verdad? Muy poquita, pero insertándolas dentro del gran capital, que es lo que nos está enseñando los anuncios de Walmart. Hay que ver los anuncios desde otra perspectiva, ¿verdad? Que ellos están así, pueden tener pequeños capitales aquí, pero dentro de nosotros, ¿verdad? De las grandes empresas. Y entonces los convierten en apéndices. Apéndices agrarios al principio, después apéndices industriales, y es parte del proceso. Y ahora vamos a hacer apéndices financieros también. La versión económica, ¿verdad? Que viene con la administración federal y militar que tenemos en Puerto Rico, y lógicamente la deuda que sigue mandando sobre Puerto Rico, porque usted va a ver todo, no importa el gobernador que ponga, va a decir, hay que pagar a los bonistas, hay la deuda, hay que hacer estos arreglos para la deuda, y el pueblo todavía no responde. Cojamos a los empleados del gobierno público. El año pasado le dijeron, hay que hacer estos recortes, te aumentamos años para que estés trabajando más años, te reducimos a 45% tu pensión, y con eso se resuelve la deuda, el problema del retiro. Ayer, el viernes, le dicen que el problema del retiro todavía no se ha resuelto. O sea que el próximo año vamos a venir con nuevos recortes, y en vez de cobrar 45%, a lo mejor vas a cobrar 30% y vas a trabajar 60 años en el gobierno. ¿Sí, no? Y nadie protesta. Entonces vemos que la policía no quiso protestar porque a la policía no le gusta hacer huelga. Pero después, cuando vio que los maestros lograron detener las cosas, la policía quiso negociar. Pero ya era muy tarde. Así que no podemos esperar muy tarde para las cosas. Seguimos por ahí. Lógicamente, lo de los impuestos, pues, lo vemos indirectamente, pero las leyes de cabotaje funcionan como un impuesto. Ya Hawái lo dijo. Hawái le dijo, el estado de Hawái, le dijo a la gran nación a la que pertenece Hawái, que las leyes de cabotaje para Hawái son un impuesto del 30% de los productos. Y nosotros somos incapaces de decirle a Estados Unidos, igualmente, a nosotros también nos afecta. ¿No? ¿Cómo es? Que nosotros no ellos los que administran. Por eso, pero bueno, es que yo siempre hablo como pueblo, pero bueno. Entonces, nos abastecemos como carne de cañón, somos buenos para ir a la guerra, somos buenos para estar como soldados, somos buenos para los monopolios que controlan, los oligopolios que controlan nuestra economía continuamente. Y si no compras en Walmart, compras en CVS, si no compras en Walmart, compras en la otra, y así estamos. O sea, entre Sears y JCPenney, y así nos pasamos nosotros, de un oligopolio a otro. Y si no usan pan, pero usan Hawái. Todo el tiempo estamos moviéndonos en oligopolio, y todavía tienen la desfachatez de decirnos que vivimos en una economía capitalista de libre empresa, donde las capitales compiten libre. Eso es increíble, ¿verdad? Y la discriminación de los salarios en la enseñanza, en la administración, en las esferas sociales. Y los intereses económicos no solamente son esos, ¿no? Sí. Los intereses económicos también es los medios de comunicación, que son los que crean la cultura que tienes que dominar. Tú vives el estilo de vida norteamericano porque es lo que te enseñaron, porque es lo que te dijeron que era lo mejor, y se transmite hacia otros países a través de todas las series que ellos están vendiendo a todo el mundo, y todo el mundo quiere ser
como son todos allá en Estados Unidos, porque todo el mundo cree que Grey's Anatomy es así en todos los hospitales allá. Todo el mundo cree que toda la vida es como lo que se presenta en la pantalla. Y lógicamente tú tienes que consumir y tú no te cuestionas, ¿por qué yo tengo que comer un pavo el día del pavo? ¿Y qué es el día del pavo si lo que es un pavicidio? ¿Por qué le estamos celebrando un día del pavo si es lo que estamos matando el pavo? ¿Eh? ¿Y por qué yo tengo que comprar esto? ¿Y por qué yo tengo que ir a un viernes negro? ¿Y por qué se llama negro? ¿Y por qué no llama viernes blanco? Los discursos detrás de los discursos, mira, son esa gente que controla los poderes. ¿Y por qué cerraron Univisión? Le estaría muy caro producir las noticias en Puerto Rico. Y nos meten noticias de Estados Unidos y allá usted aprende sobre el pibe allá en México que juega fútbol y nosotros no jugamos fútbol, pero bueno, ya estamos aprendiendo a jugar fútbol. Y entonces aprende sobre, qué sé yo, de cualquier otra de esas artistas que uno dice, ¿quiénes son esa gente? ¿Para qué nos importa a nosotros esa gente? Pero es porque nos están controlando. Y entonces nos dicen, no, si cuando usted era esclavo era cuando estaba en la caña de azúcar. Pero la Secretaría de Agricultura nos puso la caña de nuevo, por si acaso. Pero bueno, pero no nos dicen que la televisión, los celulares, los juegos de video, todas esas cosas que vienen por las comunicaciones, también nos vuelven esclavos. ¿Podemos cambiarlo? Sí, porque tenemos capacidad intelectual para también nosotros jugar el juego. Nuestras novelas se hacían en Puerto Rico, ahora no las vienen de allá de Miami, y entonces el papá habla cubano, la mamá habla mexicano, el hijo habla peruano, con diferentes acentos, y uno dice, pues esa familia es como que extraña, ¿no? Y entonces siempre son las mismas novelas recicladas, las novelas que nosotros hacíamos con éxitos aquí, que aquí no se pueden hacer porque son muy costosas, ni que le paguen mucho más barato en Miami a la gente. Entonces yo digo, allá debe ser más caro todavía, lo que pasa es que al tener más, pues entonces puede mejorar. Pero nuestras industrias culturales, en vez de traerlas hacia acá, dejamos que se las lleven para allá. Y nuestros artistas se van para allá, porque pueden negociar mejor allá. Nosotros lo podemos hacer en Puerto Rico. Que aquí hay mucho crimen, y también allí. O sea, no me venga a decir que aquí solamente somos la capital del crimen, porque en Estados Unidos también hay crimen. Y hay droga, y hay de todo. Así que nosotros podemos hacer todo eso lo podemos hacer aquí, porque lo hicimos antes. Porque después nos dijeron que ustedes no pueden hacerlo. Acuérdense que el discurso es, no lo puedes hacer, ¿no? Y es parte de ese discurso. La deuda, ¿es un asunto meramente económico o un asunto obligatorio? Pues es obligatorio. Es obligatorio que Estados Unidos pague. Oye, esa frase, un gobierno soberano, si está bajo el mando de otro, no es soberano. Si alguien nos viene a imponer las leyes de cómo manejar nuestra economía, no somos soberanos. Y la deuda nos está imponiendo desde Estados Unidos directrices. Lógicamente, queremos ser independientes, por lo tanto, Estados Unidos debe de pagar la deuda. Es una obligación descolonizadora. Pero, ¿por qué? Porque tenemos el derecho a la reparación, a la restitución, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y ciudadana, el regreso al lugar de residencia de muchos de nuestras personas, ¿no? La reintegración en el empleo y la devolución de bienes, la indemnización, la rehabilitación, reparación morales y económica, la compensación por daño, la reparación por la represión y la tortura. Pero, ojo, Aníbal Acevedo Vidal está diciendo eso, que Estados Unidos tiene que pagar la deuda. Pero su discurso no es que Estados Unidos tiene que pagar la deuda, es que nos tienen que dar los poderes soberanos para entonces nosotros quitar esas leyes ambientales que nos están torturando, ¿no? Para nosotros entonces quitar los derechos laborales que también nos impone Estados Unidos, para quitar ese derecho del salario mínimo. O sea, hay gente que está diciendo el mismo discurso, pero con otro discurso detrás. En ningún momento se ha probado que las leyes ambientales sean perjudiciales para el pueblo, al contrario, son beneficiosas. En ningún momento se ha probado que los derechos laborales perjudiquen la economía. Al contrario, benefician al mismo capital, porque tú beneficias entonces con la mano de obra que se siente contenta, bien pagada, que trabaja mejor, ¿no? Pero lógicamente los discursos van por otro lado. Queremos abaratar nuevamente costos, porque cuando él lo dice con esos otros peros, es la colonia en su máxima potencia. Sí, Estados Unidos tiene que pagar la deuda y sí tenemos que pasarle la cuenta a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque es la potencia que está ahora aquí, ¿no?
Como muchos países descubrieron después que tenían que pasar factura a Europa y dejar de estar caminando por el Palacio de Versalles o por el Palacio de la Moncloa, allí en España, sin haber pedido resarcir sus daños. Es parte importante, si no, no salimos de este atolladero. Así que Estados Unidos a pagar. ¿Cómo Puerto Rico ha manejado la crisis mundial del 2006 al 2008 ejerciendo su soberanía? Eso depende. Hay que entender que ese problema es un problema de cuando el capital le dice al gobierno: deja de regular las cosas, flexibilízalo todo. Por el otro lado, tiene un problema también de que el capitalismo ya no se sostiene, ¿no?, en el nivel de explotación que está ahora. Además de eso, las deudas de los países también han ido creciendo, incluyendo la de Estados Unidos. Por lo tanto, parte de eso tuvo que ver en todo este asunto de lo que es la crisis, más adicional esa especulación financiera. Los nuevos capitales no les interesa tener fábricas y producir cosas. Lo que le interesa es invertir en fondos buitre y llevarse el dinero de los pueblos a través de diferentes emisiones de bonos. Porque eso le deja más que tener que bregar con el asunto del personal, el asunto de las fábricas, donde las pongo y todos los asuntos laborales, ambientales y todo lo demás, cuando el capital financiero es libre y circula felizmente y además es más rentable. Parte del problema que tenemos ahora. Así que, teniéndose en cuenta, ¿no?, los intereses de la clase dominante es otro asunto. Por eso digo, depende. Voy a contestar la pregunta, pero depende. Porque si nosotros queremos que las clases dominantes sigan dominando, ya sea a través de la plutocracia, que es la injerencia de gente alienada en las esferas del poder, que las hay mucho en Puerto Rico. Ese 1% de la población bastante fastidia en Puerto Rico. Y la oligarquía, que son otros que se quieren hacer ricos, que son el otro 1% que está también dependiendo del capital del gobierno, ¿verdad? Ahí buscando los contratitos, todos esos buitrecitos nativos que tenemos en Puerto Rico. Depende de si nosotros vamos a seguir dependiendo del capital extranjero, ¿verdad?, y fuentes externas, y depende si esa propiedad privada del capital va a seguir teniendo los niveles de rentabilidad o si nosotros vamos a estar poniendo los intereses fundamentales en las masas trabajadoras o en el pueblo. Y ahí entonces viene la contestación. ¿Cómo nosotros podríamos manejar la crisis si nosotros tenemos soberanía política, soberanía económica y de verdad el poder concentrado en el pueblo? Nosotros lo podemos manejar de una forma diferente. Si seguimos repitiendo lo mismo, vamos mal. Así que podemos ser parte de los BRICS que estamos diciendo, ¿verdad?, que nosotros podemos revertir la globalización, revertir todas esas cosas en una forma positiva, o convertirnos en más de lo mismo. Yo no quiero una colonia más de lo mismo. Así que tenemos que planificar lo que queremos. Una economía nacional integrada al mercado con economía solidaria. Esa es mi propuesta. Que nuestra economía tiene que ser diferente. Una economía que tenga objetivos claros, crear empleos estables y dignos. No es crear empleos por crear empleos, estables y dignos. Ser solidarios, cooperar en vez de competir continuamente. Proteger el medio ambiente y la comunidad. Tener compromiso, mucho compromiso social. Capital social, investigación, desarrollo, redistribución se genera de todo esto. Practicar la transparencia, la democracia, la igualdad y la equidad. Ser productores de bienes aquí en Puerto Rico. Ser distribuidores, consumidores responsables, que de verdad sepamos qué es lo que estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo y si nos es útil o no es útil eso que estamos consumiendo. Tener mercados dentro de nuestro mercado, de soportes afuera y mercado financiero. Una economía solidaria es introducir la solidaridad y comparar la teoría y la práctica, una nueva forma de hacer economía, un uso racional diferente. No niega la economía de mercado, lo que hace es que la transforma. Porque nosotros no podemos de sopetón venir a cambiar la economía de mercado. Nosotros tenemos que irla transformando. Volver ese capitalismo salvaje en un capitalismo social, irlo transformando hasta que eliminemos ese capitalismo y nos convertamos todos en grandes cooperativistas, ¿no?, o un modelo similar dentro de nuestra economía. Así que la propuesta tiene que ser un nuevo contrato social que trabaje los problemas que tenemos, los enfrentamos, los discutamos, nos movamos a solucionarlos con diálogo social y políticas en función del pueblo puertorriqueño.
Planificación transversal significa planificarlo todo. Pero todo, no es planificar, hacer un plancito aquí, un plancito allá, no, todo. Todo está integrado, todo tiene que ser planificado con objetivos, medido, evaluado y arreglado nuevamente. Desarrollo de capital nacional. Tenemos que empezar a desarrollar esos empresarios, empresarios solidarios, no cualquier tipo de empresario, ¿no? Empresarios solidarios. Inversión en educación y los procesos de investigación y desarrollo. Tú no puedes crecer como pueblo si tú no haces investigación, si tú no transformas los productos, si tú no tienes a gente ahí investigando continuamente. No es solamente las células madre, es todo lo que hay que investigar, por si acaso. Es que hay que investigar todo, desde cómo yo mejoro los procesos productivos más simples hasta la transformación de cualquier elemento que uno pueda ver por ahí y que uno pueda manejarlo, transformarlo, meterlo en la economía y que mueva hacia adelante el capital puertorriqueño. Potenciar empresas nacionales, incluyendo en las áreas que permiten la sustitución de importaciones. Hay que volver a hablar de sustitución de importaciones. No nos podemos quedar sin hablar de ese tema. Hay gente que le molesta, pero hay que hablarlo, ¿no? Protección de los derechos de los trabajadores y la creación de empleos en todos los sectores. Tú no puedes tener una economía solidaria si los trabajadores no son protegidos. Y eso es importante. Con un plan de retiro universal, con un plan de salud universal, donde todas y todos estén incluidos en eso, donde se les reconozca que derecho a la vejez con dignidad, donde no estén continuamente atropellándote. Eso es un plan nacional. Además de eso, tú tienes que enfrentar la pobreza y la inequidad. La pobreza se ha convertido en Puerto Rico en un negocio. Aquí tenemos que trabajar con los pobres, que los pobres empiecen a definir también cómo podemos salir de la pobreza y cómo caminar hacia la equidad social, donde todos nos convirtamos en iguales y no estemos peleando con que aquellos reciben cupones y estos no reciben nada y no nos tengan esa división. Inversión extranjera para promover el desarrollo de empresas nacionales. Y le explico, sí tenemos que traer empresas extranjeras porque no lo podemos producir todo, pero le tenemos que decir a esas empresas, ustedes vienen aquí bajo nuestras condiciones, nosotros somos soberanos y negociamos, y aquí tiene que ser, su plantilla laboral tiene que ser de aquí, con la mitad de sus científicos de aquí, y tienen que hacer investigaciones aquí, de manera que cuando usted se quiera ir, se va, pero nos deja el conocimiento, y nos deja a la gente preparada para hacer frente hacia el futuro, y eso es importante. Seguridad ciudadana en todos los niveles. Seguridad ciudadana no solamente es la policía, es que yo no vaya a estar sufriendo de que llovió y mi casa se inundó, o que construí una casa por ella y se me fue por un sumidero. Eso también tiene que ver con la seguridad de los seres humanos, ¿verdad? Todo el tiempo. Y por último, un presupuesto público, instrumentos de desarrollo y combatir la corrupción. Presupuesto público participativo, donde toda la gente tenga la obligación de participar en ese presupuesto municipal que yo estoy estableciendo, participativo, para que yo le pueda decir, no señora alcaldesa, señor alcalde, eso no es así, esto debe ser de esta forma, o la prioridad tiene que ser de esta forma. Y ahí Carmen Yulín está ensayando unos estilos de gobernanza transparente, instrumentos de desarrollo. El presupuesto del país tiene que ser para desarrollo. Y desarrollo va más allá de crecimiento. Desarrollo trabaja con los seres humanos y tenemos que combatir la corrupción. Si no empezamos a hablar de la corrupción y todas las formas de corrupción que existen, no vamos a salir del plato. Y la corrupción incluye desde cambiar una jefa de agencia o un jefe de agencia porque no va a fin con los corruptos que manejan el gobierno, porque son verticales, también eso es corrupción. Ella no se apropió o él no se apropió de fondos, pero los que lo sacaron del medio son los corruptos. Así que va en todas las facetas. Y esa es mi propuesta, ¿verdad? Ante ustedes está. Muchas gracias. Bueno, esta es mi última participación en este diálogo soberanista como moderador. El próximo corresponde a Raúl Coto. Y pues quiero mencionar que se han comportado muy bien en los diálogos. No nos han dado trabajo y se lo agradezco. Así que pasamos a las participaciones de ustedes, público. Acérquense a los micrófonos, hay uno aquí a la derecha mía y otro a la izquierda, los que quieran participar. Tenemos a uno acá a la izquierda,
Adelante. Sí, buenas tardes, Jonathan García. La pregunta mía es, como economista, ¿cómo vamos a subsistir si nos hacemos independientes con la gente que recibe el cupón, lo que tiene sección 8, lo que depende del gobierno federal? ¿Cómo vamos a cubrir esa deuda cuando nos independicemos, ya que no vamos a recibir esa ayuda del gobierno? Van a quitarse los federales y se lo van a quitar de aquí. Ya esa renta no la vamos a tener. Los edificios que son del Estado están todos endeudados. Ninguno ha pagado luz, ninguno ha pagado agua, ninguno ha pagado renta, no tienen mantenimiento. Ahora digo yo, si ahora dependemos como colonia de los Estados Unidos, ¿cómo vamos a hacer para subsistir el día que seamos independientes? ¿De dónde vamos a sacar esos fondos? Porque yo creo que no es justo que si ahora que dependemos de otros países tenemos una supuesta ayuda, muy poco se ve. Le estamos quitando al trabajador día a día, le estamos poniendo impuestos, le estamos subiendo la luz, le estamos, ahora un poco más que me falta que me pongan un malvete en la parte de atrás para caminar la vía pública. Es lo único que me falta. Número 1. Número 2. Wow, tengo muchas veces, ¿no? ¿Qué parece? Usted define esas naciones que pueden subsistir. Usted asegura que esas naciones que se quieren hacer independientes pueden subsistir solas. ¿Cómo usted asegura eso? Que eso es si todavía ninguna se lo ha hecho. Y no es un juego político para recibir más apoyo del gobierno que lo está manteniendo. Porque la verdad, todavía no hay ninguna nación que haya dicho me independicé y me ha ido bien. No hay ninguna todavía. No hay ninguna que lo haya dicho que me ha ido bien. Lo han dicho, quiero saber cuáles son. ¿Okay? Y que no es un juego político para recibir más fondos públicos. Usted habló ahora también que hay países que están cambiando la moneda nacional al dólar. Vengo de una república y cuando se cambia la moneda nacional al dólar es más barato. Porque ahora un dólar en Uruguay cuesta 25 pesos. Cuando el dólar en Uruguay cuesta 2 pesos uruguayos, yo puedo comprar. Puedo comprar un televisor, puedo comprar un carro. Ahora no puedo, porque el dólar es demasiado caro. Eso fue lo que usted dijo, que están cambiando la moneda, que era mejor. Es el por qué lo usan al cambio de moneda, que valoriza el país. También usted dijo que la policía no hace protestas, manifestaciones, porque no le han pagado. Una de las razones por qué la policía no hace las manifestaciones y no hace la protesta es que si lo firman públicamente, lo sacan desde San Juan, que es de San Juan, y lo ponen en Mayagüez. Y un policía que vive en San Juan no puede ir a Mayagüez a trabajar. Esa es una de las razones más grandes de por qué la policía no hace las manifestaciones. Ahora digo yo, ¿qué harían usted como economista? Darle seguridad a los policías que le va a ir bien, mejor. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mira, primero, sí hay repúblicas que se han hecho independientes, sobre todo las repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética, y muchas de ellas han sido exitosas, Estonia y esas cosas. Lo que pasa es que, como señaló ahorita, no trabajaron el elemento de la corrupción y se están yendo a pique por eso, pero fueron exitosas. Pero también en Soberanías Exitosas, el libro nos señala que hay varias de esas mismas que sí se mantienen y tuvieron crecimiento económico. ¿Y por qué sobrevivieron? Porque tenían capital nacional. Los dueños del capital que existían ellos eran de allí mismo, y entonces con eso empezaron a mover, y además hacían investigación y desarrollo, porque a pesar de que pertenecían a la Unión Soviética, ellos aseguraron que en sus universidades que estaban en sus territorios se hiciera investigación y desarrollo y tenían científicos. Y eso es importante, así que es parte de ese proceso de crecimiento. No te voy a decir que si mañana somos libres vamos a ser exitosos inmediatamente, porque nosotros arrastramos un montón de problemas, como señalaste, la deuda, y hay que definir quién paga la deuda, pero la soberanía no es solamente decir, mira, te damos la soberanía, María de Lourdes, mañana te voy a dar la soberanía para Puerto Rico, resuélvete. No es así. No, tenemos que negociar, sentémonos en la mesa a negociar ahora de tú a tú, de iguales.
Y entonces empezamos a sacarle, usted nos debe esto por esto, esto por esto, esto por esto, y por eso es que se habla, por eso Wilma Reverón hablaba de que había que hacer un proceso largo, como se iba restituyendo poco a poco, y cómo entonces poder ir sanando al pueblo a la misma vez que vamos reconstruyendo. ¿De dónde va a salir Sí, el dinero? La con pregunta. permiso. Lógicamente, según las Naciones Unidas, sale del país que es el que de Estados Unidos, y Estados Unidos te tiene que resolver la forma en cómo va a pagar y restituir al pueblo puertorriqueño por los daños cometidos. Igual que hacen en las guerras, cuando la guerra termina le pasan la factura al país, ¿verdad?, que fue derrotado, pero lo mismo sucede aquí. Entonces, es parte de cómo nosotros vamos a ir creando ese fondo, ¿verdad?, que se tiene que utilizar para poder reconstruir a Puerto Rico e ir desarrollando los capitales. Cuando señalaba que hay que trabajar con el problema de la corrupción, es que si nosotros entonces dejamos que la oligarquía o la plutocracia sigan dominando, se llevan todo el dinero y nos dejan igual de pobres. Por lo tanto, tiene que ser dentro de ese consenso social. Por eso yo hablo de, primero, un diálogo con el pueblo puertorriqueño, que empecemos a planificar todo de arriba a abajo, y compromiso de todo el mundo. Esto no es un compromiso mío, es un compromiso de todas las personas que están aquí, incluyendo esa gente que cogen cupones y plan 8, porque ellos no están ahí porque sí. Algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría están ahí porque nosotros los condenamos a la pobreza, porque nosotros los estamos excluyendo del modelo económico, porque nosotros no le abrimos oportunidades a cada uno de ellos, y cuando le abrimos oportunidades le damos un empleo part-time en 7.25 de 3 horas. Con 3 horas tú no mantienes a ninguna familia, y menos en 7.25, a menos que tú seas la señora esa que está allá en energía eléctrica, ¿no?, que con 3 horas pues yo me conformaría con el part-time de ella, pero los demás, ¿no? Sí, la señora esa que cobra $1,000 por ahí, ¿no? Con 3 horas, pues eso está bien. Pero la mayoría de la gente en Puerto Rico lo que le ofrecen son 3 horas a 7.25, con eso tú no reconstruyes nada. Y tras de eso no tienes cuidado de niños, no tienes te pueden quitar el apartamento o subirte la renta. Te penalizan por todos lados. Hay que reconstruir también la forma en que nosotros redistribuimos la riqueza, porque como nación tú no puedes quitar la redistribución de la riqueza. O sea, para eso teóricamente la gente paga impuestos, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, y tú redistribuyes hacia los otros. No como en Puerto Rico, que los que ganan más no pagan, los que ganan menos no pagan, y los del medio se cogen pacharrados cada vez más, ¿no? Ese es el modelo de Puerto Rico. Ese no es el modelo de teoría económica de lo que deben ser los impuestos. Tú redistribuyes hacia los que tienen menos, y le puedes dar ayudas económicas, porque si hay una gente que siempre va a ganar menos, porque por su preparación no tiene, o sea, va a tener los empleos que pagan menos, pero tú los tienes que ayudar. Y entonces tú debes de cambiar ese modelo económico. En vez de penalizar, te quitan los cupones si te vas a trabajar. No, déjale los cupones, la gente que se vaya a trabajar. Es lo que han hecho en otros lugares, o sea, no con los cupones de Estados Unidos, pero sí en otros países han dedicado dinero a transferir recursos a las familias, siempre y cuando estén trabajando y aportando a la sociedad, y lógicamente aportándole con cuidados de niños y otras cosas indirectas para bajarle los costos que tienen. En otros países el primer apartamento de las parejas es gratis, ¿no? Corre por el Estado. Los demás, en vez de estar metiendo a todo el mundo en un residencial, que no es que sean malos los residenciales públicos, ojo, pero en vez de meter a todo el mundo en un residencial, es que tú separas apartamentos para las familias que están empezando, que no tienen el ingreso ni tienen los $10,000 para comprarse un apartamento. Pues entonces, para separarlo por si acaso, porque no comprarse, pues tú lo que haces es que los ubicas en eso, empiezas a redefinir esas políticas públicas, pero hay que sentarse a hacerlas. Y no podemos esperar y de repente, ahora nos llegó la soberanía, vamos a resolver. No, tenemos que ir poco a poco. Rapidito, el cambio de moneda, lo explico rápidamente, no es que beneficie a los países tienen que saber lo que hacen. La economía de Ecuador está dolarizada, ¿no? Pero ellos lógicamente tienen que ir negociando cómo tú haces esa transición y si beneficia o no beneficia a tu país. No recomiendo las dolarizaciones ni nada de eso, recomiendo que cada país mantenga su moneda. Pero cuando los países determinaron eso, dentro de su soberanía, se dieron su soberanía monetaria. Cuando se unieron a la Unión Europea, se dieron la soberanía monetaria y conservaron la soberanía política, ¿no? Y la soberanía monetaria es de la Unión Europea, ¿no? Entonces son diferentes modelos que se van desarrollando entre iguales, entre países que discuten y lógicamente pelean dentro del Banco Nacional Europeo y también buscan cómo vamos a resarcir daños, porque Grecia está dentro de esto
y la tuvieron que ayudar y tuvieron que manejar el asunto de Grecia, ¿no? Que es parte del problema que tenemos. Lo de las policías, si protestan te mandan a Mayagüez, pero es que los de Mayagüez los mandan a San Juan, ¿no? Y también le hacen lo mismo. O sea, la policía, igual que todos los trabajadores, tienen que tener mayor participación en su lugar de trabajo para corregir los problemas que tenemos laborales. Lo que pasa es que nuestro modelo es el jefe manda y nosotros obedecemos. Y tenemos que aprender, no, el jefe puede mandar, pero nosotros somos los que hacemos el trabajo, nosotros somos los necesarios. Si no nos respeta, nosotros entonces vamos a buscar la forma en que vamos a estar negociando estos asuntos, porque es un asunto de dignidad, es un asunto también de honor y es un asunto de respeto a los trabajadores. Independientemente si son policías o cualquier otro empleado, todos tienen dignidad y todos tienen que ser respetados por sus patronos. Pero eso se negocia y se busca, ¿no? Y el derecho a la protesta es parte del derecho que tienen todos y todas las trabajadoras en Puerto Rico, deberían de tenerlo, pero ¿no? Buscaremos esa parte. Sí, buenas tardes a todos. Nelson Enrique Rochet, doctor en Historia, abogado y economista. Te felicito, Marta, por esa excelente exposición, ¿sabes? Hay que ponerla por escrito, hay que publicarla. Yo quería comentar que hace 100 años el comandante militar norteamericano de Aguadilla, el día del Ares, 23 de septiembre de 1899, rindió un informe al Departamento de la Guerra, que yo lo tengo aquí, y decía que la invasión masiva de productos agrícolas, agropecuarios y manufactureros industriales de la gran economía de los Estados Unidos estaría penetrando, invadiendo, saturando e inundando el mercado nacional de los puertorriqueños de norte a sur y de este a oeste, y que el efecto de esa avalancha de productos proveniente del comercio interestatal impuesto a Puerto Rico por la cláusula de comercio y los artículos 3 de la ley FORA, que es la ley Jones, y la ley de relaciones federales, eso no lo había dicho, pero lo había previsto, tendría el efecto de aplastar, arruinar, destrozar, desintegrar, vapulear y hacer triza las pequeñas y medianas y grandes empresas puertorriqueñas que, según el coronel de Rusi, parece que era economista aparte de soldado, del 17 de infantería, del 11 de infantería, decía que las empresas puertorriqueñas no podrían sobrevivir esa invasión masiva de manufacturas industriales norteamericanas y que el pueblo de Puerto Rico corría el riesgo de vivir desempleado en su propia tierra por la avalancha de productos del libre comercio con los Estados Unidos. Y tengo otro documento del 7 de julio del 34 en que aparece el presidente Franklin Delano Roosevelt en una conferencia de prensa en la fortaleza diciendo que su esposa Eleanor le había revelado el dato que las empresas puertorriqueñas habían estado muriendo, cayendo como moscas por la competencia desleal de las grandes empresas norteamericanas que lanzaban dumping de mercancías sobre Puerto Rico, inundaban este mercado y aplastaban las industrias puertorriqueñas. Por eso es que no tenemos grandes empresas, ni pequeñas ni medianas empresas que compitan en la globalización, porque llevamos 116 años de verlas aplastadas, arruinadas, destrozadas y vapuleadas. Y entonces, sin soberanía política y jurídica, no tenemos los poderes para crear los mercados protegidos que garanticen precio, demanda y mercado a los productos agrícolas de nuestra agricultura y a las manufacturas que pudiéramos desarrollar, pero que si no tenemos soberanía para crear mercados protegidos, no podemos crear un sistema productivo agrícola, agropecuario y manufacturero industrial con empresas metalúrgicas, siderúrgicas, textiles, químicas, eléctricas, electrónicas y manufacturas de toda clase, termino ya. Sin esa clase de diversificación de industria, que solamente es posible si aplicamos las enseñanzas del economista alemán Friedrich Schiller, en un mercado protegido con la soberanía
de los poderes de la soberanía nacional. Y esa es la gran lección que nos enseña la historia económica. Aprendamos de la historia. Difiero de mi amigo esta mañana que estaba despreciando la historia. No, la historia hay que tenerla presente, porque es mater et magister para el descubrimiento de la verdad. Y a nosotros los independentistas puertorriqueños necesitamos la historia del pasado para saber de dónde hemos venido y dónde estamos, para poder transformarnos y llegar al futuro que aspiramos a crear en esta patria. Gracias. Bueno, él dijo lo mismo que yo dije, pero ampliado. Pero es cierto. Muy bien, pues gracias. Pensemos nada más, por muchos años nosotros permitimos también muchos de estos expolios, permitimos por ejemplo, un producto de contaminación por unos empleos. Ahora tenemos desempleo, contaminación y enfermedad. Nosotros tenemos que empezar a ver esa historia y comprenderla para poder reconstruir el país y decir ya no, ya vamos a empezar nosotros a ser nosotros mismos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Estolaza y yo lo que simplemente lo que iba a decir no pude porque cada vez que me acercaba al micrófono era mi turno, pero lo que quiero venir ahora a presentar son una idea. Yo he tenido ahora el privilegio de poder viajar a otros países y he visto que ellos tienen una línea aérea y nosotros que producimos los ingenieros que van a la NASA y que son astronautas, no la tenemos. Y esa línea aérea puede ser un comienzo para generar empleo, buenos empleos. Y lo otro es que yo estoy convencido de que la soberanía pues, es la opción. Hablaba ahorita con Don Moncho y ahorita con el licenciado. Pues, que nos estamos convenciendo nosotros mismos. Llevamos 2 días hablando entre nosotros y yo creo que los intelectuales, los economistas, los licenciados, los tenemos aquí para hacer lo que tenemos que hacer. El proceso, que es la Asamblea Constituyente, no está funcionando. Me dice el licenciado que hay 5 proyectos radicados, porque son más que suficientes, pero no hay un partido político que los empuje. Néstor ayer hoy lanzó un reto de que él va a impugnar la ley electoral. Bueno, pues yo lo que sugiero es que le cojamos el reto, impugnemos la ley electoral y le sugiero a María de Lourdes que entonces lo retemos a él a que se salga del Partido Popular, porque dentro del Partido Popular no va a pasar nada. Y que entonces tengamos una lista en la candidatura esta de independiente, todas estas personas que han hablado aquí como candidatos a lo que sea, llenamos esa lista completa y votamos masivamente en esa columna. Sacamos a los esquizofrénicos del PNP, a los bipolares del Partido Popular, y nos quedamos nosotros y saneamos esta cosa, porque esto es una cosa de un circo, una cosa de loco. El procurista ayer decía que era el síndrome de Estocolmo. Pero es más que eso, es una gente del PNP que quiere ser lo que no son, que quieren una nación que es la de allá y no es la de acá. Entonces, pues eso es esquizofrenia. Los otros que se amarran con la bandera popular, pero a veces sí, a veces no, como Cantinflas. Ni sí, ni no, todo lo contrario. Pero uno no sabe dónde está. Pues entonces, si la soberanía es la opción, la Asamblea Constituyente no funciona, vamos a coger el ejemplo de Duprey que impugne la ley electoral, que pongamos a los mejores candidatos y tenemos esa lista de los mejores 20 y votemos masivamente ni en el PNP, ni en el PIB, ni en el Partido Popular, sino en esa línea independiente. Y empezamos a resolver el país. Gracias. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de escucharlos y de poder hablar. Hemos escuchado mucha información, mucha teoría, muchos principios, pero yo creo que como mejor se le convence a la gente es con propuestas específicas realizables. Yo voy a hablar ahora del problema de la salud. Nosotros en Puerto Rico, o sea, es claro que para que un sistema de salud prospere y tenga efecto su servicio, necesita inyección de dinero, ¿verdad? Y mientras más dinero, se supone que más niveles, índice alto de salubridad usted consiga,
más dura la gente, más saludable esté, etcétera, etcétera. Pero en los países industrializados del primer mundo está demostrado que eso no es así en unas excepciones particulares. Y es que resulta que el único país dentro de los países industrializados que no tiene algún tipo de sistema universal de salud, donde la salud se mira como una mercancía, se mira como un negocio en Estados Unidos y por ende Puerto Rico. Entonces resulta que Puerto Rico y Estados Unidos tienen el % más alto de gasto en salud. Sin embargo, cuando usted mira los índices, son mediocres. Eso quiere decir que esa excepción en Estados Unidos se da porque el dinero obviamente no va al servicio, el dinero va a los inversionistas del negocio y no se utilizan adecuadamente como lo hacen los demás países del primer mundo que tienen un sistema universal de salud. Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está con un embeleco ahí que le llaman turismo médico. Y el turismo médico se basa en que los médicos de Puerto Rico y los empleados de la salud en Puerto Rico, que tienen los altos niveles que exige el sistema norteamericano, académicos, de preparación, de exámenes, de certificación, de recertificación y recertificación y recertificación, pues tienen el mismo nivel. Pero, como ganan la mitad, pues al ganar la mitad se convierte en un paraíso para los inversionistas. Entonces, hacen unos foros, traen a 10 conferenciantes, traen a medio mundo, inversionistas, dueños de hoteles, dueños de hospitales, estrellas particulares de los planes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los conferenciantes no hay un solo médico, no hay un solo empleado de la salud o profesional de la salud. Y es una fanfarria de todo el dinero que ellos sueñan que se van a ganar trepados sobre la situación de ese 50% menos que van a ganar los profesionales de la salud. Y yo estoy dispuesto a trabajar por un 50% menos, como siempre lo hemos hecho, pero me gustaría que fuera en un sistema universal de salud para que esa economía se revirtiera de nuevo y se invirtiera en el sistema de salud y tuviéramos un mejor sistema de salud y con la mitad del dinero que se invierte en Puerto Rico y Estados Unidos tuviéramos unos índices salubristas de primer orden, como debe ser. Lo segundo que quiero decir, y esto va directo a muchos de los que estamos aquí, porque muchos de los que estamos aquí estamos en la tercera edad. La tercera edad es el costo de los medicamentos. El costo de los medicamentos está en una espiral ascendente de precios y nadie le mueve freno a eso. En los sistemas universales de salud, los medicamentos y lo compran los medicamentos es controlado por el Estado. Ellos hacen subastas, como se hacía aquí antes y se prohibió con la legislación que se ha creado. Y medicamentos que son fabricados aquí en Puerto Rico, que aquí cuestan $6 las pastillas. Usted va, por ejemplo, a España y cuesta la misma pastilla fabricada aquí, comprada aquí, 35 centavos. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible porque hay un cartel de los medicamentos y hay un robo con los medicamentos. Y eso sería fácilmente derrotable y tendríamos un sistema viable con un sistema universal de salud que sería posible crearlo con una soberanía. Gracias. Sobre la cuestión electoral, yo tengo alguna experiencia. Ese es un campo minado, hay que tener cuidado con él. Pero podríamos ampliar el comentario con más tiempo. Si los fondos públicos están disponibles para los partidos grandes, como acaban de aprobar, y no para los partidos pequeños emergentes, a menos que se modifique esa ley electoral, ni los candidatos independientes, los partidos pequeños tienen mucho que buscar ahí. No estoy diciendo que se rechace, estoy diciendo que es un campo minado y que está dominado, desde luego, por fondos públicos y fondos privados, de los dos partidos principales, y el tercero parece que no quiere colaborar con los partidos emergentes. Hay un par de cosas que quisiera señalar. ¿Cómo compara la cantidad de agua que utilizan unos niños en el verano
en un caserío, en una piscina pequeña, casi improvisada, con el agua que pierde la autoridad de acueducto alcantarillado y el agua que hurtan, entre ellos compañías de construcción. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los medios de comunicación y muchos puertorriqueños se hacen eco de ese tipo de acercamiento que lo que hace es dividir? Atacan a los niños de los caseríos y a los de los caseríos que usan agua. Mientras tanto, el acueducto pierde más de un tercio del agua que produce. Y grandes intereses económicos hurtan el agua. Otro planteamiento, hay que tener cuidado. Hay una tendencia a hablar de los que dependen del mantengo. Como decía ella, ¿dónde están los empleos? Además, la ideología del mantengo fue antes que el desempleo. ¿O hay generaciones enteras de abuelos, padres y nietos que han estado desempleados, que han estado dependiendo del mantengo que se originó en los 30? Porque esta economía colonial nunca ha generado suficientes empleos y por lo tanto, básicamente, ha condenado a generaciones enteras al desempleo y a la dependencia. Hay que tener cuidado. Además, ¿cómo compara los $500 que le pueden dar a una familia de mantengo con los 35.000, 36.000 millones de dólares que se lleva el capital externo del país? ¿Quién entonces es el enemigo? ¿El del mantengo, del caserío o de la barriada pobre? ¿O el capital multinacional que ha esquilmado el país y se ha llevado de este país $1 trillón en ganancias de operación manos a la obra para acá? Hay que tener cuidado con los entretenimientos de estarnos atacando unos a otros y olvidar quiénes son los enemigos principales. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Ariel Hernández de Carolina, y pues me uno a las palabras de felicitación del compañero Rocheta, la distinguida ponente Marta Quiñones. Nunca había tenido el placer de escucharla en todo su apogeo expresando todo su conocimiento en la economía. Siempre la había escuchado en otras oportunidades, quizá asumiendo turnos. Así que agradezco, ¿verdad?, toda la información que compartió con nosotros en el día de hoy. Yo veo un panorama, ¿verdad?, bastante complicado en términos de cómo Puerto Rico puede tratar de zafarse o tratar de, ¿verdad?, buscar la manera de romper con esa dependencia económica que nos ata. Ayer se usó un término muy gráfico a mi juicio que decía la cadena más larga o más corta, pero no sueltan la cadena. Creo que fue el profesor Carlos Ramos, que eso me impactó. Yo creo que Puerto Rico necesita, y hemos tenido en el pasado, victorias colectivas. En tiempos recientes, pues todos recordamos a bien que mucho antes de eso, pues la lucha contra la explotación de las minas de cobre en el centro de la isla, que usted lo mencionó, y mucho más reciente, pues se pudo detener el supertubo que iba a rajar la isla de norte a sur y que nos iba a causar un daño ambiental tremendo. En esta cuestión de la economía, que es el tema que le compete a la distinguida profesora hoy, y las leyes de cabotaje, que es a donde yo quiero ir, dado que hay tantos frentes de batalla en nuestro país y hay tantas cadenas que nos atan, ¿verdad? Es como cuando uno está como Houdini, o sea, estaba amarrado por todas partes y su acto era liberarse por completo, pero por lo menos para liberar un pie, digo yo, se me ocurre esa idea. Hacer una campaña mucho más fuerte de la que se ha hecho ya para por lo menos derogar las leyes de cabotaje. Usted me dice si estoy incorrecto o no, si Hawái ya está exenta de esa ley. Y creo que si las Islas Vírgenes, creo que sí, que están exentas de esa ley. Hawái no y las Vírgenes. Hawái no, gracias por la contestación. Hawái no y las Vírgenes sí, y son nuestros vecinos. Okay. ¿Cómo nosotros podemos, por lo menos para obtener una victoria colectiva de impacto,
que le añada credibilidad o le añada algún tipo de momentum a este reclamo de soberanía, de hacer una campaña masiva en contra de... Yo sé que hemos hecho algo, pero si hay otra recomendación, si hay un estudio de cómo fue que Islas Vírgenes se pudo zafar de esa nefasta ley, y si usted cree que, ¿verdad?, la idea que yo propongo sería buena, porque es que hay demasiado frente. Yo creo que debemos concentrarnos en un área para poder obtener algún tipo de victoria. Marta, sí, pero permíteme un momentito. Nos queda poco tiempo y creo que hay 3 personas. Salvador, ¿tú estás pendiente también? Sí. Ok, pues entonces con estos últimos 3 terminamos este tema. Buenas tardes. Marta, ¿puedes contestar? Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. No se me hace fácil dirigirme a hablar sobre un tema tan complicado como el tema de la crisis general que impera en Puerto Rico. No se hace fácil porque esta crisis, cuando uno la analiza, en gran medida es diferente. Y es una crisis donde por primera vez en Puerto Rico, en aquellos que tenemos una preocupación auténtica y sabemos que esta crisis generalizada que está abarcando todas las áreas del pueblo de Puerto Rico necesitan unos enfoques en profundidad. Es notable o notorio observar que los economistas que tienen acceso a la prensa y que se expresan o que se expresan a través de los medios noticiosos, los análisis que hacen son unos análisis que se quedan cortos. Nosotros aquí, en lo que pude observar en la reunión de ayer y la que he observado hoy, tenemos el optimismo de que se le pueden poner parchos a esta situación, que se le pueden poner parchos que arreglar esta área, la otra, la de la educación, la de la salud, como la menciona el doctor Héctor Rivera, la criminalidad y toda en general. Pero hay una cosa que los economistas no nos dicen, y no nos dicen los políticos, ni los dicen los que supuestamente gobiernan este país. Este país lo gobierna desde afuera y es algo más que la política de Washington. Esto es una colonia y eso no hay que discutirlo, y en la colonia no hay salida al problema. Pero hay otra cosa que sí le temen un montón y casi ni la mencionan. Es la palabra socialismo. La palabra socialismo, esa palabra, hablando de tabú, es un tabú que no nos atrevemos a tocarlo porque nos suena a comunismo, nos suena a la antigua Unión Soviética y cosas así por el estilo. Pero yo creo, yo sostengo, y todas las lecturas me conducen a este callejón sin salida. El problema es un problema del sistema capitalista. Repito, es una crisis del capitalismo. Y esta crisis es estructural. Se habla de crisis estructurales, pero nunca se nos dice que es una crisis estructural. Y cuando observamos lo que está pasando en Puerto Rico, es evidente que es parte de una crisis estructural. Es una crisis estructural, dicho en pocas palabras. Uno, abarca todos los sectores de la sociedad y del quehacer humano. Todas. Número 2, es global. Esta crisis que vemos en Puerto Rico la estamos viendo en países que son supuestamente independientes.
En España, por ejemplo, el desempleo es 25-26%. El subempleo es enorme. El 50% de los jóvenes están sin trabajo. Compañero, por ¿Cómo es la favor, crisis concluya. de los jóvenes? En Grecia, ¿cómo es la crisis? Portugal, países supuestamente y probablemente más desarrollados que nosotros en muchas áreas. Así que señalaremos que la crisis, esta que estamos viendo, es estructural. Compañero. Los economistas no se ponen de acuerdo porque la economía... Por favor, concluya. Sí, voy a concluir ya. La economía de nosotros, que estudian los economistas, es una sola clase de economía. Es la economía neoclásica. Es la economía capitalista. No estudian ni nos dan alternativas fuera del capitalismo. Quisiera hacer un señalamiento adicional Por favor, concluya. para terminar, sí, perdóname. Para terminar, es que es tan difícil comprimir lo que uno quisiera decir, ¿verdad? En un ambiente apretado, en un tiempo como este. Pero, cuando mencionaron aquí la profesora el caso de Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal dice que Estados Unidos pague la deuda. Y dice además que a cambio de eso, que no nos envíen las ayudas. Una ayuda que yo no sé en cuánto le va a cuantificar. Y que Estados Unidos nos debe dar autonomía en dos áreas, menciona específicamente. El control de los salarios, el salario mínimo, a los que los populares siempre se han opuesto, el mínimo federal. Compañero, por favor, concluya. Y el otro, la otra área que menciona es autonomía ambiental. Yo quisiera saber Muchas qué gracias. clase de liderazgo es que nosotros tenemos. Resumiendo, esto es una crisis estructural y nosotros tenemos que pensar como América Latina en Venezuela, Bolivia, Ecuador. La alternativa que están buscando está dentro Muchas gracias, del compañero. socialismo. Muchas gracias. Así es que Senador. sobre esto, porque el problema es mucho más grande que el problema colonial. Muchas gracias. Senador. Entiendo que el planteamiento de Marta, muchas gracias Marta, de economía solidaria va en el camino de superar la economía neoclásica. Esa es una cuestión a la economía neoclásica. En ese sentido, vi la ausencia de planteamiento ecológico, economía ecológica, en tu ponencia, frente a la cuestión del desarrollo. Puerto Rico debe cuestionarse el concepto de desarrollo y entonces, porque no puede plantearse desarrollo en todas las áreas, tendría que plantearse en unas áreas de crecimiento. Por ejemplo, no puede haber un carro más en este país. Entonces, de crecimiento en términos de un sistema colectivo de transportación que entonces vaya permitiendo que decrezca la presencia del automóvil. Dentro de esa economía solidaria, entiendo que cuando se habla de estado de bienestar que está amenazado, no se debe plantear rescatarlo, volver a él. Esa corriente neo-keynesiana pues ha sido ilusoria, ¿verdad? Entiendo que dentro de la economía solidaria y mayor participación del pueblo en la toma de decisiones económicas,
entonces puede asumir más directamente la satisfacción de esos derechos que el estado de bienestar ahora supuestamente le garantiza. O sea, superar el estado de bienestar. Y por último, consono con ese concepto de economía solidaria que privilegia en la propiedad pública sobre la privada, entiendo que hay que introducir también el concepto de propiedad común. Propiedad común que la pueden dirigir no solamente empresarios en su carácter individual, sino promover el empresarismo colectivo a través del cooperativismo y las corporaciones de trabajadores. Sí, buenas tardes a todos y a todas, y buenas tardes a Marta Quiñones. Es la primera vez que tengo el gusto de escucharla y me gustó mucho la presentación, me gustó mucho su estilo, bastante enérgico y bien enfocada y precisa, ¿no? Me gustaría que de alguna forma, si nos pudiera hacer llegar copia de esa presentación a través de los compañeros del MUS, pues sería bueno pues volver a verla, porque sabemos que la cubrió rápidamente. Yo tengo una pregunta, y es que me gustaría que desde su perspectiva de economista haga la diferencia entre ganar una contienda electoral versus que el pueblo advenga al poder. Yo creo que, ¿verdad?, desde mi perspectiva hay gran diferencia, y veo que muchos de nosotros insistimos, aunque yo también creo en el proceso democrático, insistimos en a veces querer poner un poco la carreta, si no al frente de los bueyes, al lado, ¿verdad? Y entonces pensamos que advenimos al poder cuando se ganan unas elecciones y el pueblo no ha pasado por un proceso educativo que lo capacite entonces para él gobernar, porque de otra manera yo estoy viendo que ir a un proceso eleccionario donde nosotros identifiquemos buenas personas y de calidad, pero para que otro grupo más nos gobierne y nosotros no tengamos los mecanismos dentro de la sociedad para que sea el pueblo de la base, el pueblo trabajador el que ejerza la democracia, pues yo creo que también pues no estamos cayendo un poquito más de lo mismo. Así que como la fase educativa de que el pueblo ejerce el poder pues nos influenciaría un poquito mejor en la visión que tenemos para hacer la diferencia. Muchas gracias. Está de pie más que sentado. Okay. Bueno, voy a contestar algunas de sus ideas. Lo de la línea aérea, eso es una excelente idea. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tampoco soberanía, ni siquiera del aire, ¿verdad? Nos quitaron nuestro aeropuerto, no podemos ni defender. Entonces podemos hacer líneas aéreas, sí, hay compañeros que lo han intentado, pero ante el cuento de Lufthansa y la Cookie Line, pues entonces Lufthansa ganó. Se va por ahí. Falta de confianza en nosotros. Es parte del daño que nos han hecho. Yo creo que hay que hablarle claro al pueblo, como señaló el compañero. Hay que ir con unas propuestas claras y hay que hacer algunas veces como los testigos de Jehová. Aquí estoy para hablarte de la independencia y estos son 10 puntos claros sobre la independencia. ¿Cómo no nos vamos a morir de hambre? ¿Cómo no vamos a tener que nos quiten los cupones? Si eso nosotros mismos lo podemos cumplir aquí. Si esto es un poquito, ¿cómo van a estar y más se llevan? ¿No? O sea, son cosas importantes que tenemos que aclarar. Y ahí tenemos que poner claro, nosotros creemos una economía, yo creo una economía social, que va en camino hacia una economía del socialismo, pero jamás voy a ser marxista porque Alejandro me lleva mucho el millaje en eso, o sea, en el sentido de, yo todavía estoy aprendiendo dentro del proceso marxista, pero Marx tenía razón. La crisis del capitalismo iba a destruir el capitalismo. Y si no se corrige, no hay forma. Y si no se le da poder al pueblo trabajador, el capitalismo está condenado a la muerte y ya tiene la cruz puesta, así que vamos a transformarlo para irlo eliminando poco a poco, ¿verdad? Pero con nuestro modelo propio, no copiado ni traído de ningún otro lado. El modelo coquí puertorriqueño. Eso es importante.
seguridad social, que incluye todo, desde el sistema de salud, ¿no? Que los compañeros tienen razón, somos los más costosos y todavía estamos más enfermos y tenemos menos acceso a la salud. Pues hay que redefinirlo. Sistema educativo también eficiente, porque también costamos mucho y tampoco estamos dando lo que tenemos que dar. Y además de eso, ese sistema de retiro universal es importante, porque yo no puedo estar peleando por mi retiro cuando la mitad de Puerto Rico no tiene retiro. Así que nosotros tenemos que todo el mundo ser iguales para que los demás comprendan los beneficios. La vejez hay que dignificarla. No puede estar como están por ahí unos discursos, no, que los viejitos se vayan y se reinventen. Los viejitos trabajaron y se comprometieron y construyeron el país y le toca ahora vivir con dignidad y disfrutar su retiro. Así que vamos a ver. Si quieren volver a trabajar, yo no tengo problema con eso, pero para eso tenemos el relevo de generaciones. Si no, vamos a condenar a nuestros jóvenes a quedar fuera del mercado laboral y entonces, ¿qué vamos a construir para el futuro? Así que ese sistema de seguridad social, que incluye todo, tenemos que reconstruirlo, analizarlo y buscar las alternativas y crear nuestro modelo. Insisto, no quiero copiones, quiero gente que crea y tenemos la capacidad, sí. Nosotros creamos los STAR y después nos los disfrazaron de allá para acá con nombre en inglés. Nosotros creamos muchas cosas y vienen de afuera y nos copian y después nos los venden nuevamente y como nosotros lo ignoramos, ahí nos quedamos. Sistema Arbona. Sí, es parte de eso. Entonces, voy poquito. Es cierto, somos bipolares, yo creo que somos tripolares. ¿No? Tenemos tripolaridad en Puerto Rico, no sabemos si somos o no somos, si somos de aquí, de allá, del otro lado, y entonces tenemos que corregir nuestra salud mental poco a poco. Las leyes de cabotaje. Hay un plan. Recientemente la senadora Rosana López, va a presentar un proyecto de ley para nuevamente pedir a Puerto Rico que se exima de las leyes de cabotaje. Yo le estoy proponiendo a ella que pida un plan de 10 años, un experimento, ¿no? Donde nosotros podamos decir, nosotros le vamos a hacer esto y aquello, a cambio de que ustedes nos eximan por 10 años de leyes de cabotaje y vamos a ver cómo entonces movemos la economía. El problema es la colonia. ¿Eso es posible? Sí. La colonia está en el medio. Y además de eso, la gente que está guisando en todo esto tampoco quiere soltar. Así que es importante que lo hagamos. Cuando se presente ese plan, tenemos que darle seguimiento, tenemos que pedir el apoyo. Y lo más importante, le dije, miren, Rosana López, nosotros pedimos que nos quitaran las leyes de cabotaje en los cruceros. Y no las quitaron. Pero todavía ninguno de ustedes ha hecho un estudio que demuestre que eso fue positivo para la economía de Puerto Rico y ese estudio es necesario para demostrar que sí se puede hacer. Porque nosotros somos incapaces y ustedes fueron incapaces de diseñar un plan de turismo que estuviera insertado, coger a todos esos turistas y les vendiera a toda la isla. Los dejamos allí tirados en San Juan que resuelvan. ¿No? Hay que estructurar las cosas. Cuando yo hablo planificación, es planificación en todo. Las cosas no se dejan así a lo que salga, a tapar el roto, como mencionaron ahorita. No es tapar roto, es que tengamos todo ahí estructurado. Tampoco así tan estricto, ¿verdad? Como si fuéramos soviéticos, ¿no? Es un plan que la gente vaya midiendo, que pensemos en la participación democrática, que la gente intervenga, que los trabajadores intervengan, que todo el mundo esté ahí, pero lógicamente viendo que es mutuo, de beneficio para allá y para acá. Y eso se puede diseñar y se puede coger al puertorriqueño y transformar esa mente en esa mente colectiva, en esa mente social, en esa mente de solidaridad. La teníamos, nos la quitaron, tenemos que volver a recuperarla y es parte de eso. La crisis, como señala el compañero, sí, la crisis es creada también, pero la crisis es estructural. Pero vamos a ver cómo es la crisis. No hay dinero para pagarle a los policías sus horas extras, pero hay mucho dinero para traer un súper de allá con un salario millonario, pagándole un hotel, pagándole el pasaje, pagándole todas esas cosas, pero no hay dinero para los policías. O sea, ¿dónde está la crisis? Hay dinero para todos esos consultores en Estados Unidos, pero no hay dinero para la gente de aquí de Puerto Rico. El problema es que el dinero está mal distribuido y como nosotros no tenemos presupuesto participativo, no nos damos cuenta de dónde se va el dinero. Y yo no estoy de acuerdo en que sigamos poniendo impuestos para carreteras que hace falta, pero el problema es que se mete ahí y se cuela para allá, se cuela para acá y no llega a donde tiene que llegar.
Ese es el problema principal. Y cuando yo hablaba de la corrupción, ahí empieza la corrupción. Y a mí no me venga a decir que aquí no hay puertorriqueños inteligentes para hacer ese servicio de consultoría que le estamos pagando allá a aquellos gringos. Y no porque los gringos no tengan derecho, allá ellos que vendan lo que quieran. Nosotros también tenemos derecho y tenemos la capacidad y lo podemos hacer y podemos exportar nuestros conocimientos donde queramos. Pero él empieza dependiendo de ti mismo y reconociendo que tú eres una persona importante y que no importa en qué lugar estés en tu proceso educativo, tu capacidad intelectual es mucho mayor que la de los demás. Podemos hacerlo porque lo hicimos antes, pero tenemos la colonia encajada en el cerebro y nos da la tripolaridad de esa. Cuando vamos un paso hacia adelante, nos asustamos y damos 3 para atrás. Así que es parte del problema que tenemos. Rápido. Ok. La crisis global tiene que ver también con el neoliberalismo y tiene que ver con ese neoliberalismo que nos aplican continuamente. Cuando nos vienen a decir que cerremos las escuelas, es que vinieron y nos dicen, quita ese dinerito de ahí, dámelo acá a mí, pero no estás evaluando correctamente. Ese neoliberalismo, esas políticas continuas que nos están imponiendo y que nosotros somos incapaces de evaluar. ¿Por qué? Primero, como señor el compañero, los economistas están enfocados todo el tiempo en la economía clásica y no se atreven desde la cátedra a cuestionar el libro de economía. Yo, ahorita Ibrahim lo mencionó, digo, economista heterodoxa, ¿qué significa eso? Que me paro al otro lado y hablo desde el otro lado. Hablo desde el lado contrario. A mí no me vengas a hablar del capitalismo, eso no existe. Economía de libre empresa tampoco existe y la competencia perfecta tampoco. Yo vivo en el oligopolio y me muevo hacia el monopolio, oligopolio y no veo competencia perfecta en ningún lado. Así que empecemos a hablar desde la economía imperfecta. ¿No? Echa el librito para allá, porque ese librito, tras que somos bipolares, no podemos entender el libro, ¿no? Porque no aplica a Puerto Rico. Pues entonces empecemos a hablar desde otra perspectiva. Sí, uno enseña lo que dicen los clásicos, pero también tienes que enseñar el pensamiento crítico, decir, mira, tú tienes que cuestionar esto, tienes que ver que otro mundo es posible y que las cosas se construyen desde otra perspectiva y que existen posibilidades. Y no ponernos a pelear, como dijo Nestalí, no es entre nosotros, ¿no? Es que tenemos que cuestionar lo que nos imponen, cuestionar todo, porque esa es parte del pensamiento crítico, esa es parte de nuestra conciencia como pueblo, pero además de eso, tú creas nuevo conocimiento cuestionando. Tú haces todo el tiempo, te sientas y lees un libro, cualquiera lee un libro en un salón de clase y se llama profesor. El profesor de verdad es el que fomenta que sus estudiantes piensen. Lo dijo Hostos, lo dijo Freire y lo han dicho muchos teóricos. Empecemos a construir una mente diferente. Empecemos a destruir esa mente colonizada y sembrarle ahí el germen de la inconformidad para que esa gente empiece a crear. Porque después de eso vienen gente que crea nuevas empresas, gente que crea nuevos procesos, gente que dice, no me vengas a copiar las cosas, dame mi propio modelo. Y es parte importante. Así que cuando hablamos de esto es importante, y quiero aclarar al compañero acá, el estado del bienestar no es el problema. Todo el tiempo en los libros de economía lo dice claro, el estado del bienestar es cuando tú evalúas la eficiencia y la eficacia del uso de los fondos públicos. Lo que pasa es que le llamamos estado del bienestar al mantengo, y eso no es estado del bienestar. Por lo tanto, yo no estoy con el mantengo, yo estoy en un estado del bienestar donde nosotros evaluemos las cosas, que sí tenemos que dar ayudas económicas, pero las tenemos que reevaluar y a la misma vez tenemos que entenderlas, todo el proceso. Y por último, lo de la cuestión electoral. Me borran de la papeleta, por favor. Yo no quiero estar en ninguna papeleta. En la colonia, no. ¿Por qué? Porque aquí te contagias con el síndrome de la colonia. Es como peor que el chikungunya. Te empolvas, te tuerces, te hace de todo. El chikungunya boricua es la colonia. Así que ahí yo no voy en esa parte. Segundo, la gente que esté en una papeleta que de verdad responde al pueblo tiene que comprometerse. Comprometerse y que no le tiemblen las rodillas. Que le pueda decir al jefe, eso no es así y yo voy con mi pueblo y aquí estoy en la calle defendiendo al pueblo todo el tiempo, discutiendo con ellos y hablando con ellos. Yo no quiero estar allá encerrado en un edificio, yo quiero estar donde está el pueblo, porque se meten allí, se contagian, ¿verdad? Le da un síndrome allá de Estocolmo que los secuestran por allá políticamente y después se olvidan del pueblo y bajan cada 4 años, no.
El político tiene que venir aquí a discutir conmigo las políticas. Y los países no todos sufrieron la crisis económica. Los países que tienen economía más social no tuvieron crisis económica. Al contrario, le preguntaron al pueblo cómo podemos resolver esto y el pueblo dio alternativas. Donde se cortó la jornada de trabajo fue porque los trabajadores recomendaron eso. Donde hicieron un tipo de arreglo laboral fue consulten al sindicato, que les diga a los empleados, que me digan qué tengo que hacer. Y eso es hacer política. O sea, dile a ellos que hablen, que se reúnan, que discutan y que me traigan alternativas acá. Ese es el político que queremos. O sea, las leyes vienen de allá hacia acá y no de aquí hacia allá. Es parte del proceso democrático que tenemos que aprender. Y esos países superaron la crisis. Y esos países están hoy en pie. Y esos países tienen legisladores que no son legisladores como los de nosotros, sino son ciudadanos que caminan en la calle, que no van en carros, que van en autobuses, que van en bicicleta a trabajar. Esos son los legisladores que queremos. O las legisladoras, ¿no? Porque también tienen legisladoras. Y aquí son gente que cuando los paran en la calle dicen, tú eres malo y te vas. Porque no cumpliste. Y se van felizmente, porque si no cumplen, no deben de estar ahí. Es parte de ese proceso. Así que construyamos una nueva sociedad, transformemos los procesos, ¿verdad? Y lógicamente el compromiso es importante. La educación sí es importante, pero educamos al pueblo nosotros actuando y no simplemente llevando un panfleto. La gente aprende porque los demás hacen las cosas. Es como el reciclaje. Tú no reciclas porque te lo dicen, tú reciclas porque tú lo haces. Y tus hijos reciclan porque te ven reciclando. Y no tiran basura en la playa porque te ven que tú las recoges. Y así enseñamos y reeducamos mejor. Actuemos, movémonos y empecemos a ser libres desde ahora. Somos soberanos, nosotros nos mandamos, nadie se mete en nuestros asuntos si nosotros no queremos. Por lo tanto, discutamos los asuntos pertinentes, seamos libres todo el tiempo y enseñemos la libertad hacia adelante. Tú no puedes liberar un pueblo si tú eres esclavo. Cambiemos hábitos de consumo para mejorar las cosas, porque ya lo señaló Nelson. Eso fue impuesto por los medios de comunicación, impuesto por todo el mundo. Cambia hábitos de consumo, consume lo que Puerto Rico produce, empieza a reducir lo que tú estás consumiendo y tú vas a ver que vas a bajar la luz, el agua y todos los gastos que tienes, porque no vas a tener que vivir de las apariencias, vas a vivir para ser feliz, como hace el presidente Uruguay, que nos enseña día a día que tú puedes vivir siendo humilde, gastando menos y a la misma vez complaciendo al pueblo. Muchas gracias. Aceptado la invitación que le hicimos a participar. Yo sé que ustedes lo han disfrutado y le queremos entregar un humilde obsequio de parte del Movimiento Unión Soberanista y agradecerle que ella siempre nos dice que sí, siempre ha estado dispuesta a participar, igual que el amigo Alejandro Torres y tantos otros amigos que nos dan de su tiempo y de sus conocimientos, ¿verdad? Para nosotros empezar a hacer y diseminar este trabajo liberador. Muchas gracias, Marta. Ella dijo que ella no quiere estar en papeletas coloniales y yo estoy seguro de que nosotros vamos a resolver nuestra situación colonial más pronto que tarde, así que guardo la esperanza de un día votar por Marta entonces. El próximo tema, como tenemos un calendario, es el enfoque político y cultural, sumamente importante. Si se han dado cuenta, cada uno de los temas, ¿verdad?, ha sido una secuencia que nos conlleva a entrelazar el diálogo, ¿no? Así que voy a leerles la información del ponente. El doctor Ángel Israel Rivera ha sido profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras durante 36 años. Sus estudios doctorales los realizó en la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo.
Fue director del Departamento de Ciencia Política en la UPR por 4 años y sirvió además 2 términos como senador académico del recinto de Río Piedras en representación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y en el Lehman College de la Universidad en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.